Abro la Biblia ahí en Efesios, hermanos. Vamos a estar estudiando un ratito. En Efesios capítulo 4. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer unos 5 o 6 versículos ahí para comenzar. ¿Lo tienen, hermanos? Efesios 4. Dice en el versículo 1: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos con los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu con como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Padre, te damos gracias por esta palabra que leímos, Señor. Ayúdanos, Padre, a explicarla como tú quieres que la expliquemos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Se me olvidaron mis lentes en mi trabajo y me traje estos, y nomás que voy a estar batallando un poquito. Estamos tratando el asunto, hermano, ya terminamos la primera mitad de Efesios. Y dijimos que Efesios está dividido en dos partes. Entonces, en la primera parte miramos lo que la iglesia es, de dónde viene la iglesia, hermano, y qué tiene la iglesia. Ahí Pablo se basó en lo que es la iglesia, de dónde viene la iglesia y qué tiene la iglesia. Sí, más o menos, hermano. Usted ha estado aquí todo el transcurso de estos 3 capítulos, y el pastor concluyó el miércoles, el domingo. Porque vamos a entrar, hermano, a lo que es el andar, hermano, de la iglesia. Ya estudiamos lo que es la iglesia, de dónde viene la iglesia, la posición de la iglesia, lo que tiene la iglesia, de dónde viene. Ahora nos van a meter a el andar de la iglesia, hermano. Y eso nos tiene que abrir el entendimiento, hermano, para que Dios haga un cambio en nuestras vidas, que es la meta de Dios. Porque si Dios no hace la obra en nosotros, hermano, que es lo que vamos a tocar ahora, el título siempre me lo piden, pero ahora no me lo pidieron. El título es Transformados para la unidad del Espíritu. Ese es el título que yo le puse. Transformados para la unidad del Espíritu. O sea que si yo y usted no estamos siendo transformados, hermano, va a ser bien difícil para que usted y yo caminemos juntos. Nos pongamos de acuerdo, porque tiene que ser todo por el Espíritu. Por eso, si usted entendió estos 3 capítulos, ¿cuál es la posición de la iglesia? Dijimos, ¿de dónde viene la iglesia? ¿Y qué tiene la iglesia? Sé que Dios te dio todo para que andemos como es digno de nuestra vocación y nuestro llamado. Ya nos van a empezar a hablar de esta manera, Pablo. Pero si usted no captó, hermano, usted no entendió lo que es la iglesia, todo esto que dijimos de la iglesia, usted se le va a hacer difícil caminar, hermano. Usted tiene una vocación y tenemos un llamado. Y nuestro andar tiene que ir de acuerdo a nuestra vocación y a vuestro llamado, y es un llamado digno. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que ir mirando, y el tema dijimos que es transformados para la unidad del Espíritu, porque nos van a enseñar 2 cosas aquí, que usted lo va a mirar, que son antes de que Pablo nos habla de que solícitos en guardar la unidad. Primero nos ponen que hay que ser humildes y mansos, y que haya un caminar digno del Señor. Entonces, si nosotros, hermanos, no practicamos estas 2 virtudes, hermano,
que vienen siendo atributos de Dios. O sea que la humildad y la mansedumbre son atributos de Dios, pero quiere que se manifiesten en nuestras virtudes humanas. Si eso no hay, hermano, usted no va a ser, no va a practicar la unidad del Espíritu. Por eso Pablo, fíjese, pone antes, dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno. Fíjese cómo comienza. Acuérdense del tema, transformados para la unidad del Espíritu. Dice: digno de la vocación que usted demás, pero lo comienza, fíjese, antes de hablar de la unidad, fíjese lo que dice Pablo, de lo que es la iglesia, de la otra mitad de lo que habla de aquí para adelante. Fíjese que antes de hablar de la unidad, fíjese lo que menciona el 2, con toda humildad y mansedumbre. O sea que cuando habla de humildad, tiene que hablar de una transformación. Pablo primero menciona que debe de haber una transformación. Tenemos que ser humildes y mansos. Y tercero, soportar a los hermanos. Si yo no soy humilde, no soy manso, hermano, yo no voy a soportar a los hermanos. Siempre va a haber un desacuerdo en los hermanos y la unidad no se va a estar llevando a cabo. O sea que le dije, la humildad, hermano, y la mansedumbre, hermano, y el soportar son atributos de Dios. Nosotros no tenemos atributos. Dios es amor, o sea que son atributos. Dios es amor, Él no tiene amor. Nosotros tenemos amor, porque Dios nos lo dio. Pero Dios es amor, o sea que esos son atributos de Dios. Pero en nuestras virtudes se puede manifestar, se puede expresar ese. Por eso dice en el capítulo 5, versículo 1, que imitemos a Dios como hijos amados. O sea que aquí Pablo, dijimos hace 2 mensajes atrás, que aquí no se pone Pablo que lo imitemos a él, sino porque aquí está hablando de una manera elevadísima, hermano. Por eso pone a Dios. A los corintios él se puso que lo imitaran, porque él miraba la condición de los corintios, miraba el problemal que había. Entonces yo pienso que se desesperó. Saben que imítenme a mí, pues si no quieren poner los ojos en Dios, pónganmelos en mí, en mi caminar, en mi andar. Pero aquí no, aquí pone a Dios, dice que imitemos a Dios como hijos amados. Porque aquí esta carta a los Efesios es muy diferente que la de los Corintios, aunque él las escribió. Entonces son atributos de Dios, hermano. La humildad y la mansedumbre son atributos de Dios que tienen que expresarse a través de nosotros tenemos virtudes. Y Dios quiere meter esas virtudes para expresarse a través de esas virtudes. Si usted va y lee 2 de Pedro, capítulo 1, léalo, y usted va a mirar ahí, que a la virtud le añadimos esto, o sea que allí le va añadiendo a Pedro muchas añadiduras. Y ya en el 9 dice, porque si estas cosas están en vosotros, dice, ¿cómo dice ahí, Ramiro? Dice que no estaremos ociosos ni sin fruto, o sea que estaremos dando fruto, pero no, hermano, es fruto de lo que habla de la humildad y de la mansedumbre. Y es lo más difícil, hermano, para nosotros, ser humildes y ser mansos. Ahora, ¿qué es ser humilde y qué es ser manso? A veces miramos a gente, hermano, que no hace nada bien serio, hermano, pero esa no es humildad. De la que está hablando Pablo aquí, esa no es humildad. De que tú no hables, de que tú no ofendas, de que no te metas en problemas, eso no es humildad, hermano. Son hermanos que no hacen eso, pero no sirven para nada en la vida espiritual. Pablo no está hablando de que es humildad, esa mansedumbre. Esas son virtudes que ellos tienen. O sea que la humildad, el no decir nada son virtudes humanas. Entonces, esto que estamos tocando, hermano, es bien serio. Debemos, hermano, ejercitar estas virtudes en nosotros, porque la mansedumbre y la humildad, hermano, son atributos. Fíjese lo que dice, ya lo leímos hace tiempo, creo que es Mateo 28, Mateo 11, 28 creo que es. No voy a poder leer aquí. En el 29, Berna, por favor. Dice, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, fíjese, que soy manso
y humilde de corazón, y haré descansos para vuestras almas. O sea que, ¿qué es Él? Que aprendamos de quién dice, de Él. Que Él es manso y humilde de corazón. O sea que son atributos de Él. Entonces nosotros tenemos, hermano, que también fíjense lo que dice en Filipenses capítulo 2. Estamos introduciéndonos. Filipenses capítulo 2, en el versículo 5 al 8. Haya pues, dicen vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que un sentir, y lo dice el 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice, ¿qué dice ahí? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que tiene que haber, hermano, en nosotros el sentir que hubo en Cristo, hermano, de humillarnos a nosotros mismos. Si tú no aprendes, si yo no aprendo a humillarme a mí mismo, hermano, yo no me voy a dejar humillar de nadie, siempre voy a estar a la defensiva. Y es lo que somos a veces, hermano. Siempre nos gusta estar a la defensiva, defendiendo nuestros derechos. Y tú y yo no tenemos ningún derecho, hermano. Estamos hablando de Efesios, hermano. Tú y yo no tenemos ningún derecho de reclamar nuestros derechos. Nada. Si un hermano te trata mal, hermano, tú tienes que perdonarlo, tienes que seguir amarlo, tienes que soportarlo. Entre la iglesia, hermano, vamos a ver hermanos complicados. Vamos a ver hermanos que va a ser difícil que nos soporten. Va a haber hermanos que va a ser difícil soportarlos. Pero fíjese lo que dice Pablo. Si nuestro andar, hermano, es digno, hermano, y practicamos, fíjese, ¿por qué no puso primero Pablo que nos soportemos al principio de humilde y de mansedumbre? Porque si no somos humildes y mansos, no vamos a soportar a los hermanos. Siempre va a haber algo de un hermano que te caiga mal, siempre. Y eso te va a hacer apartarte. Siempre va a haber algo en un hermano que te va a caer mal, su actitud, su manera de hablar, su manera de mirarte. Y Dios te pone a veces, por eso, ¿cuál es el tema? Es la manera que vamos a ser transformados, hermano. Es la manera que vamos a tener el mismo sentir que tuvo Cristo. A Él lo humillaron. Pero Él soportó todo, hermano. Porque Él tenía, hermano, un plan y un propósito. Tú y yo, hermano, fuimos predestinados para un plan y un propósito, hermano. Pero si no practicamos la humildad, no practicamos, hermano, el ser manso, no practicamos el soportar a los hermanos, hermano, no hay unidad. No te va a gustar estar con los hermanos. Vamos a aprender más para adelante, no ahora. Y tú te vas a dar cuenta por qué no te gusta estar con los hermanos. El día más que tenemos que anhelar nosotros estar con los hermanos son estos días, hermano. Y tú tienes que buscar la manera, hermano. De por ninguna manera, hermano, te tienes que perder estas reuniones. Porque nos vamos para las casas. Y allá cada quien, hermano, vivimos. Pero estas reuniones, hermano, es para la congregación de los santos. Tenemos que anhelar y pedirle a Dios, hermano, que Él nos abra puertas para poder estar en estas reuniones. Aún la familia, hermano, no tiene que impedirte que tú estés aquí, hermano. Escoge otros días para visitar a tus hijos, a tu mamá, a tu hermano. Pero estos días son los días más importantes para nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. Esos son los días más importantes para nosotros. Si tú no aleras estar aquí, hermano, difícilmente tú vas a soportar a los hermanos. Y vas a aprender menos la humildad, vas a aprender menos la mansedumbre. Y al contrario, por ejemplo, hay hermanos aquí que desde que el pastor dejó de venir no están aquí. Y no me diga por qué, porque no le voy a decir. Pero no los he mirado desde que se fue el pastor. No están aquí. ¿Eso es ser humilde? ¿Eso es ser manso? ¿Eso es soportar a los hermanos? Hermano, Efesios te está presentando a una iglesia gloriosa.
a una iglesia que no es terrenal. Desde ese aspecto tenemos que mirar nosotros, hermano, dónde estamos. Por eso ya terminamos el capítulo 3. Debemos ejercitar, hermano, estas virtudes, dijimos. Al mismo tiempo, al reaccionar con los hermanos tenemos, fíjese lo que el Señor hizo, hermano. No hay muchos textos, pero no quiero usar textos, fíjese. El Señor nos pone, estoy tomando el ejemplo del Señor porque aquí Pablo, hermano, nos habla de lo que es la vida de Cristo. Fíjese lo que dice, creo que es Juan 3, creo que es del 12 al 15. Fíjese, hablando del Señor como ejemplo, hermano. Juan 13. Juan 13. Fíjese lo que dice ahí. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Fíjese lo que aquí está hablando cuando le lavó los pies. ¿Y sabéis lo que les he hecho? Sigue. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Ves? Un ejemplo sencillo. Usted lea todo el capítulo. Estaban ahí, como si usted le dé uno, estaban ahí junto con el Señor y de repente se levantó y se puso y comenzó. Y hubo uno ahí que no quiso o que no quería. Usted le va a mirar que ya había uno que no quería, porque es una responsabilidad, hermano. Imagina que llegó el Señor limpiando y él se sacó y dijo: no, a mí no. Pero después que se dio cuenta, usted va a leer que no nomás quiso que le lavara los pies, no que lo lavara todo. ¿Sabe? Porque él entendió, hermano. Entonces, fíjese, dice que él nos dio el ejemplo para que nosotros también hagamos lo mismo que Él hizo. Mire, si siendo Dios, hermano, hizo eso. Siendo Dios, fíjese, eso es humilde, hermano, eso es ser manso. Pero lo hizo para enseñarnos a nosotros de la manera que tenemos que andar, como es digno de nuestra vocación y nuestro llamado. El Señor sabía que Él tenía que vivir un andar digno. El apóstol Pablo también, él sabía que su andar tenía que ser digno. Y comenzaba con ser humilde y ser manso y soportar a los hermanos. 3 cosas que para nosotros es lo más difícil, hermano. Pero en orden. O sea que si usted no es humilde, yo no soy humilde y no soy manso, no, yo no voy a soportar a los hermanos. Los voy a mirar aquí, hermano, pero ya ejercitando la unidad del Espíritu, hermano, ya no encajamos. Ya no encajan con nosotros. Ya no acuñan con nosotros. Ya no los dejamos que entren con nosotros. O ya no dejamos que entren otros con nosotros. Y se hace una división. ¿Qué es lo que pasa? O sea que si no hay unidad, hay división. Por eso usted y yo tenemos que entender, hermano. Ya para la edad que tenemos y lo que nos han enseñado, usted está en un lugar, hermano, que no le enseñan cosas de fantasía, hermano. Usted está en un lugar donde se nos enseña la palabra. Y no hay excusa. Usted no puede decir que no puede, porque ya estudiamos los capítulos 3. Usted está en el cielo. Usted viene del cielo. Y tiene en usted lo que hay en el cielo. O sea que usted no puede decir que no puede, hermano, ser humilde, manso y soportar a los hermanos. Si usted no puede, algo malo hay en usted. Algo malo hay en usted. Y usted tiene que examinarse, hermano. Dice Pablo, si es que tenemos el Espíritu. Entonces, hermano, todo esto está relacionado con la humildad y la mansedumbre. Esto no significa, hermano, que haya diferencia. O sea que cuando dice con toda humildad, hermano, no está hablando de que hay diferencias de humildad. Pues dice con toda, no quiere decir que haya una humildad menos, no, dice con toda humildad, se refiere a todas las cosas, hermano.
Por ejemplo, si yo le digo a Ramiro, tráeme, ahí están unas manzanas, tráeme todas las manzanas, o sea que estoy hablando que me traiga todas, pero si yo le digo, nomás tráeme la mitad. Aquí Pablo habla con toda, de una palabra, hermano, toda abarca todas las cosas, todo nuestro camino, ¿eh? Todas las cosas que van involucradas con la vocación y con el llamado. Pero si usted no entiende su vocación, no entiende su llamado, hermano, va a ser difícil para que usted comprenda lo que es humildad, lo que es mansedumbre y soportar a los hermanos. ¿Por qué cree que pone este versículo antes, hermano, de solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz? ¿Por qué no lo puso después? Practiquen la unidad del Espíritu y ya sean humildes, sean mansos, soporten. No, lo puso antes. Si no hay transformación, hermano, la humildad y la mansedumbre, hermano, el soportar, tiene que ver con que usted vaya siendo transformado. Si usted no es transformado, usted no va a ser humilde, no va a ser manso, no va a soportar circunstancias, situaciones que se den aquí en la iglesia, en tu casa, con tu esposo, con tu familia, con tus amigos de trabajo. No va a ser difícil para que tú te lleves con ellos, hermano. No nomás abarca lo que es la iglesia, la familia. Va a ser difícil para que tú soportes a tu esposo, hermano. Siempre va a haber una riña, va a haber unos problemas, va a haber dificultades que muy difícilmente los van a sobrepasar, hermano. Así que debemos de guardar la unidad del Espíritu, hermano, con toda humildad y mansedumbre. El problema consiste en que nosotros mismos no podemos ser, hermano, ni humildes ni sencillos. Por usted mismo no puede ser. Yo he tratado, hermano, de ser humilde y manso, y me hago peor a veces. Me vuelvo más berrinchudo, hermano, más rebelde, hermano, porque no puede uno. Pero cuando tú entiendes de que tienes una vocación, hermano, y un llamado, y que tu andar es digno, con eso comienza Pablo, hermano. Tú no vas a batallar. Se te van a presentar situaciones, tú dices, bendícelo, Señor. Y no, hermano, ejercer, se dice, dominio sobre esas personas, no creerte más porque esas personas están pasando por esos asuntos. Porque a veces se cree miras a un hermano que es bien espiritual, de repente lo miras ahí, hermano, en un error, hermano, ya lo sobrepasaste. O te agarras de ahí, hermano, para creer que tú eres mejor que él. Entonces nosotros mismos no podemos ni ser humildes ni mansos. Si somos sinceros, hermano, reconoceremos que no poseemos la humildad en sí mismo, no la poseemos. Aunque está Cristo en nosotros, no lo hemos dejado que él, hermano, llegue a hacer esa humildad en nosotros. Aunque Él está en nosotros, Él viene en nosotros, Él mora en nosotros, hermano. En nuestro ser, hermano, en nuestra alma, en nuestro corazón, no ha llegado esa humildad, no se ha procesado, hermano, esa humildad. Entonces esto es serio, hermano. Si queremos que la iglesia, hermano, como decía Lorenzo, vaya siendo edificada, acuérdense que el tema de esto es la iglesia. Es la iglesia. Pablo, usted va a mirar en todos los 6 capítulos que él no se va a desviar para ningún lado, es la iglesia, y termina con la iglesia de Cristo y la iglesia. Por lo contrario, hermano, tendemos a exaltarnos a nosotros mismos y defender nuestras causas. Siempre defendemos nuestras causas. Yo no. O sea que siempre estamos defendiendo nuestras causas. Y nuestras causas, hermano, tienen que ser eliminadas. Tú no tienes ninguna causa. La única causa. Fíjese lo que dice Pablo ahí en el capítulo 3, versículo 1. Por esta causa Pablo dice prisionero. Esta es nuestra única causa. Ser presos.
y estar presos en el Señor. Esa es la única causa. Y nuestra causa es Cristo. Si yo me enfoco en esa causa, hermano, lo demás, hermano, sale sobrando. Tú no puedes cambiar a nadie. Yo no puedo cambiar a nadie. Yo no puedo hacer crecer a nadie. Yo no, hermano. Pero Cristo sí. La palabra sí. El Espíritu sí. Pero el tema es, hermano, la unidad. Vamos a mirar, no va a haber chance, pero vamos a mirar cuál es la base de la unidad. O sea que la unidad tiene una base, tiene una transformación, pero tiene una base. Y ahí abajo dice, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre. Son 7 elementos que vamos a mirar. No sé a quién le vaya a tocar enseñar esto, pero son 7 elementos, hermano, que constituyen la base de la unidad. Es el cuerpo, el espíritu, la esperanza, el Señor, la fe, el bautismo, un Dios y Padre. Son 7. Entonces todo esto que vamos a estudiar ya de aquí para adelante, hermano, como por ejemplo, fíjese, vamos a buscar el versículo. Dice que andemos como es digno. ¿De qué dice ahí? De vuestra vocación. Ahora fíjese cómo cambia Pablo en el versículo 17 del mismo capítulo 4. Vamos a mirar que ya Pablo está hablando de una transformación. Fíjese lo que dice en el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andáis en la vanidad de su mente. Fíjese cómo va a comenzar el apóstol Pablo ahí. Esto pues digo y requiero, o sea que Pablo está requiriendo eso, que en el Señor, o sea que ya no andemos, que ya no andéis como los otros, o sea que nuestro andar tiene que ser diferente que los demás personas que no son cristianos. Ahí va a comenzar Pablo, hermano, en este segundo sección ya va a comenzar Pablo hablarnos ya de cómo debe ser nuestro andar en Cristo, la manera que tenemos que andar. Dice que ya no andéis como los otros, que andan en la vanidad, dice, de su mente. O sea que nuestra mente, por eso Pablo, fíjese lo que dice en el capítulo 12 de Romanos, versículo 2. Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la agradable y perfecta. O sea que tiene que haber una renovación en nuestro entendimiento. O sea que esto nos tiene que servir, hermano, tiene que estarnos renovando Dios para que entendamos de la manera que usted y yo tenemos que vivir, que tenemos que caminar. Entonces, por lo contrario, dijimos, no podemos exaltarnos a nosotros mismos o defender nuestras causas. Por eso no nos cuesta, hermano, y no podemos sobrellevar a los hermanos en amor. Dice, creo que Juan 13:35 dice que en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis unos a nosotros. O sea que es un atributo de Dios. Si usted va al capítulo 17, usted va a encontrar ahí que este es un atributo de Dios que se tiene que manifestar en nuestra virtud, hermano. La mansedumbre, la humildad, el amor, hermano, tienen que ser, hermano, expresados a través de nuestras virtudes. Si no, no vamos a ser parte, hermano, de la edificación de la iglesia. Vamos a hacer esos materiales que están ahí amontonados, nada más, hermano. Podemos estar aquí metidos aquí, pero si no practicamos, hermano, nuestro andar, solo vamos a hacer materiales, sin meterlos, hermano, al edificio de Dios, hermano. Y somos materiales vivos. Dice el apóstol Pablo que somos piedras vivas en el edificio de Dios. Es que usted tiene que dejarse transformar, hermano. Tiene que dejarse esas piedras, ¿cómo se dice? Perfilar. Tiene que dejarse para que entren. A veces somos duros nosotros. Entre más duro usted, hermano, más le van a estar cortando para que entre
y sea parte ahí, hermano, que encuñe ahí, que encaje ahí, hermano, porque Dios lo quiere hacer parte del cuerpo, hermano. Pero eso fácil nos habla de la iglesia y del cuerpo, hermano, y nos tiene que llamar la atención por qué Pablo presenta a la iglesia como cuerpo de Cristo. Porque en el cuerpo, hermano, no hay desavenencias. Nos presenta este cuerpo, quiere que no hay desavenencia. Al contrario, hermano, cada miembro se ama, hermano. Yo me he cortado, hermano, y la otra mano no llega y le da otro martillazo, hermano. Al contrario, la agarra y la soba, hermano, así. O una rodilla se la lastima o se cae, hermano. Hermano, ¿por qué cree que pone el apóstol Pablo el cuerpo, hermano, físico? Porque así debe de trabajar la iglesia. Así debe de trabajar, hermano, cada miembro. Si usted lee 1 de Corintios 12, usted se va a dar cuenta ahí cómo trabaja cada miembro. Entonces por eso, hermano, yo no entiendo a veces cómo hay hermanos o habemos hermanos que no nos llevamos bien con otros hermanos. Yo la verdad no entiendo. Que los miramos, hermano, y andamos como que si miramos, hermano, algo extraño, hermano. ¿Cómo? Que este hermano no por esto y por esto, pues son, o sea que, hermano, tenemos que nosotros ir aprendiendo cada día más, hermano, de lo que es la vida de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo, hermano, nos exhorta a que tengamos un andar digno, no como los gentiles. Eso éramos antes. Y ahí va a comenzar Pablo a decir ahí. Nuestro caminar era perverso antes, hermano. Era un caminar que ahí sí, hermano, peleábamos nuestras causas y nuestros derechos. ¿Por qué cree que nos peleábamos? Nos agarrábamos, aguantadas con nosotros porque defendíamos nuestros derechos, nuestras causas. Aquel te mentaba a la mamá, hermano, y eso era para agarrarte con él ahí, hermano, porque era un derecho, o sea que te molestaba. Ahí sí, hermano, defendíamos nuestras causas, nuestros derechos, hermano, nuestra posición. Pero aquí no hay causas, aquí no hay derechos, aquí todos los derechos los tiene Cristo. Pero si llegamos a nosotros a ser parte, hermano, de esa transformación, hermano, Cristo se vuelve nuestra causa. Y Él es el que pelea por nosotros. Mire, creo que es en primera de Pedro o en segunda de Pedro, no sé. En el capítulo donde dice que dejemos la causa. Sí, es en el capítulo 2, primera de Pedro 21. ¿Lo tiene, hermano? Primera de Pedro 2, 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y ya dice ahí, pero dice lo que dice ahí, para que sigamos sus pisadas. Y eso usted lee para atrás, se va a dar cuenta de lo que está hablando. Entonces, hermano, una humildad o una humanidad. Segundo punto, una humanidad transformada. ¿Verdad que tenemos que ser transformados en todo lo que está fuera del Espíritu? Todo lo que está fuera. Por eso aquí dice, hermano, que solícitos en guardar la unidad del Espíritu. No dice en el Espíritu, dice del Espíritu. No dice en el Espíritu. Dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu, no en el Espíritu. Aquí está hablando del Espíritu Santo. Si hubiera dicho en el Espíritu, está hablando de nuestro Espíritu. Pero ahí, hermano, la meta de Pablo a lo que nos está enseñando es de que Cristo se extienda a nuestras partes, hermano, donde Él pueda, hermano, donde pueda llevarse a cabo la transformación. Porque eso, hermano, ser humilde y manso y soportar tiene que ver con nosotros.
todo lo que está fuera de nuestro espíritu. Ahí tiene que ver la transformación. Y ahí es donde vamos a ser tratados. En nuestro espíritu no hay problema. Ahí está humana. Por eso dice aquí en el segundo, una humanidad transformada. En nuestra humanidad natural, hermano, no tenemos ni humildad ni mansedumbre. En nuestra humanidad natural no tenemos esas virtudes de Dios, hermano. Usted ama, hermano, ese amor es condicional. Usted me invita a comer y ya quedé endeudado con usted. Ese es un amor incondicional, que usted mismo lo condiciona. Oh, ya me invitó este hermano. No. Es que es un amor incondicional, condicional, incondicional. De que usted lo trata bien, usted se le lleva bien con ese hermanito. A usted no lo exhortan, hermano, se lleva bien con ese hermano. Este hermano sí es bien, fíjese, humilde. Porque él nunca me dice nada, él nunca me exhorta, nunca me dice nada. Usted que hay contrariedad en eso, hermano. Eso no es lo que el apóstol Pablo está enseñando, hermano. Nuestra humildad natural, nuestra humanidad natural, hermano, no tiene ni humildad y no tiene ni mansedumbre y no podamos soportar a los hermanos. Por eso estamos hablando de la transformación, una humanidad transformada. Que nos lleve, hermano, a amar a aquel hermano que te haga la vida pesada, hermano. Aquí vamos a ver, hermanos, hay hermanos que nos van a hacer la vida pesada. Pero tenemos que soportarlos. Porque ellos necesitan, ahora soportar es ayudarlos, hermano. Cuando usted soporta, usted los ayuda. Y también los hermanos, que hacen la vida pesada, tienen que dejarse, hermano, tratar por los hermanos. Pero se quedan todo el tiempo como niñitos, hermano. Pues nos quedamos, dijo aquel. Porque si te agarra un hermano en tiempos que andas medio ahí, hermano, sale el viejo hombre, hermano. Sale la naturaleza esa, hermano. Por más santurrón que andes a mí, estas virtudes, hermano, estas virtudes solo se encuentran en nuestra humanidad transformada. Hermano, si tú estás siendo transformado, yo, hermano, tú te vas a dar cuenta. Hay hermanos que uno los mira, hermano, y dice, ay, Dios mío, 20 años, hermano, y bien carnales, hermano. Bien berrinchudos, hermano. Bien, que no les puedes decir nada, hermano. Cualquier palabra, ya están ahí, hermano, llorando. Aquí Pablo, hermano, nos presenta lo que es una vida digna. Una vida digna, hermano. Nosotros tenemos que alcanzar a ver lo que el apóstol Pablo quiere decir en estos textos, en el 2 y 3. Usted tiene que irse a su casa, hermano. No, usted no, y ya, leer, y que no se le olvide esto, hermano. 3 capítulos para atrás. Es lo que usted es. Así mira a Dios a la iglesia, hermano. Así lo miró Pablo. Así se lo presentó Dios en ese misterio, en ese dispensario. Así se lo presentó Pablo a la iglesia, y solo Pablo nos la está mostrando a nosotros lo que somos, de dónde venimos, lo que tenemos, para que a través de eso podamos caminar, nuestro caminar sea digno y ser humildes. Segunda de Corintios capítulo 1, fíjese lo que dice ahí. Segunda de Corintios capítulo 1 en el versículo 12. O sea, los días hace como unos 3 estudios atrás. Dice, porque nuestra gloria es esta. Fíjese lo que el apóstol Pablo escribió, fíjese ahí. Él escribió esto, hermano. Él mismo escribió lo que él es ahí, fíjese. Y los apóstoles, porque menciona en plural. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Yo sé que la conciencia le daba testimonio al apóstol Pablo de lo que él era. Que con sencillez y sinceridad de Dios
no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Fíjense, o sea, conducir es caminar, andar. Que se han conducido, dice, conducido en el mundo y mucho más, o sea que aquí en la iglesia, hermano, mucho más con vosotros. O sea que si en el mundo andas más o menos ahí, hermano, aguantando a hermanos ahí, pero de vez en cuando se te sale pero en la iglesia, mire, mucho más. O sea que aquí, hermano, se debe de ver la sencillez y la sinceridad de Dios. O sea que de una sinceridad transformada, una sencillez transformada de Dios, no de Pablo, con sencillez de Dios. No dijo con sencillez mía ni de los apóstoles, sino de Dios en el mundo y mucho más con nosotros. Fíjese la tarea que tenemos. De eso está hablando el apóstol Pablo aquí, hermano. Amén, hermanos. Así que debemos guardar guardar la humildad, hermano, la unidad del Espíritu con toda humildad y mansedumbre. El problema consiste en que nosotros mismos no podemos, dijimos. Entonces, una humanidad transformada tiene que ver con que tú y yo nos dejemos transformar, y nada te va a transformar más que los hermanos aquí en la iglesia, hermano. Los problemas más grandes, fíjese, son aquí en la iglesia. Y claro, como familia, tú te cuentas como iglesia. O sea que si nosotros, hermanos, no practicamos la unidad en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa, aquí no vas a soportar a los hermanos. Aquí a tu esposa no lo soporta. A tus hijos, ¿cómo vas a soportar a los hermanos? No. Y a veces nos salen estas palabras, ya no te soporto. Sí, como pareja a veces llega uno a un punto que dice uno, y a veces no lo decimos, pero lo pensamos. Pero para Dios es lo mismo. ¿Por qué? Porque no somos sinceros ni sencillos. No hay sencillez en nosotros. Y no hay sinceridad. ¿Qué es sinceridad? De que no aceptes tu problema. No eres sincero y sigues. Que te van acumulando ahí hasta que revientas y ya no lo soporto. Es que ya no eres sencillo. No somos sencillos. Nos cuesta el problema meternos en un cuarto y orar junto con nuestras esposas, hermano, y pedirles perdón a ellos. Y ellas también, hermano, no crean que nomás una. A veces ellas son las que comienzan el show. Y uno está igual, hermano, y se hace la remasca ahí, hermano. El problema es de que si las dejas hablando solas más se enojan, hermano. Me acuerdo que una vez yo y mi esposa nos agarramos, yo y mi esposa ahí, y acababa de escuchar una predicación de Carrillo, que él dijo, arranca el cuarto, hermano, y enciérrese ahí, déjala hablando. No, fue peor, hermano. No le cuento lo que me dijo, pero me dio ganas de arrancar para la calle, pero dije, no, ¿a dónde voy? Me voy a llevar un carro por allá. Entonces, fíjese, hermano, entonces nosotros dijimos que en nuestra humanidad no hay ninguna, no se desarrollan las virtudes, los atributos de Dios. En la transformación es cuando esos atributos se van, hermano, desarrollando nuestras virtudes. Ya ese amor que usabas con condiciones ya no va a ser. Ya no vas a reclamar tus derechos. Ya no vas a reclamar tus causas. Yo platicaba con un hermano con dos hermanos. Decía, hermano, y estoy hablando de algo, como dijo que él habla del burro, como dice, dije, hermana, ¿cómo me gustaría que alguien se levantara, las hermanas inicien el grupo de damas, ya, hermano? Cuando nosotros ya también pero vamos a comenzar ya saliendo el mes primeramente. Y no, es que
salió ahí que esto y que esto y que esto y que por esto, hermano, no hay unidad, hermano. Es una señal de que no hay unidad. No se está practicando la unidad. Porque pones ahí, hermano, que esto y que esta hermana y que aquella hermana y que aquella hermana. Se hace, hermano, digo de mí, habrá unidad ahí, hermano. Digo, entonces por eso no hay. No, por eso no hay esta reunión de damas. Porque cada quien tiene su propio concepto. Esto no debe de ser así, hermano. Dice el apóstol. Dice de lo que estamos tratando ahorita, hermano. De la unidad del Espíritu. La humildad, hermano, y la mansedumbre son, hermano, la evidencia que la transformación se está llevando a cabo en nosotros. Tercer punto, para irnos. La humildad y la mansedumbre y el soportar a los hermanos es una evidencia de que está siendo transformado. Sencillamente, el ser sinceros, vamos a agregarle otros dos. El ser sinceros y sencillos es una señal de que la transformación se está llevando a cabo en nosotros. Y tú vas a mirar las cosas desde otra perspectiva, hermano. Esto no es fácil. Ser sencillo, hermano, y sincero no es fácil. A veces somos bien mentirosos. Y yo me cuento entre ellos. O sea que para guardar la unidad del Espíritu, hermano, se requiere la transformación. Sencillamente, hermanos, si no experimentamos la transformación, tenemos un andar inadecuado. Nuestro caminar va a ser inadecuado. Vamos a causar problemas donde quiera que andamos, comenzando con su hogar. Ahí, hermano, está la división ya ahí. Si no practicamos la transformación,